Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El gigante se empieza a tambalear, Estados Unidos empieza a tomar decisiones que no se esperaban, que no se anticipaban hace unos cuantos días. El día de ayer hablamos de cómo el gobierno de Estados Unidos confirmó a través de la Secretaría de Estado que se iban a suavizar las restricciones en contra de Cuba, en contra de la isla. Y el día de hoy se adelanta también a través de agencias de noticias de los Estados Unidos que también la Casa Blanca estaría suavizando, estaría ablandando las sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro, en contra de Venezuela. Y en medio, una serie de temas. El conflicto que se tiene entre Rusia y los Estados Unidos, porque Maduro está estrechando sus vínculos con el gobierno de Vladimir Putin. También el tema de la migración y ni qué hablar, ni qué decir de la posición del presidente que se mantiene firme y se ha convertido foco rojo para Washington, la ausencia del presidente López Obrador de la Cumbre de las Américas. De todo este escenario vamos a platicar el día de hoy, sobre todo con esta información que surge sobre Venezuela y que ya empieza a dejar en ridículo a los voceros como Jorge Ramos, que se desvivía por lo que dijo el presidente, la postura de México de incluir a todos los países en la Cumbre de las Américas. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar de entrada de lleno con el tema de Venezuela, que es muy importante y se suma, les decía yo, al anuncio que se dio el día de ayer hacia la isla en este tema de las sanciones. Y vamos con un poco de contexto, un poco de historia detrás de la nota. Y es que hace algunos días, algunos congresistas demócratas, que se dicen progresistas, 18 de ellos enviaron una carta al gobierno de Joe Biden desde el Capitolio pidiéndole que se levanten las sanciones sobre Venezuela. Estos 18 congresistas enviaron esta carta señalando que las sanciones a Venezuela exacerban la situación humanitaria, es decir, que afectan a los ciudadanos venezolanos. La misiva con fecha del martes 10 de mayo reconoce los esfuerzos de la administración de Biden hacia un compromiso constructivo con el gobierno de Venezuela. Sin embargo, y a pesar de esto, y ahí está la carta, que es la que está en inglés. Sin embargo, aquí en un gran resumen lo interesante son los argumentos sobre el tema de las sanciones. El sufrimiento del pueblo venezolano, dicen, es una tragedia. Y aunque esta tragedia es el resultado de varios factores, numerosos estudios también han demostrado que las sanciones estadounidenses han sido una de las principales causas. Es decir, que no es la oposición, no es el gobierno de Nicolás Maduro, no es un medio como Jorge Ramos que están en contra del gobierno venezolano, son los demócratas que envían esta carta a Biden y reconocen que las sanciones no han funcionado. ¿Por qué? Porque han dañado al pueblo y el gobierno sigue ahí. O sea, Nicolás Maduro sigue ahí y sigue con la misma fuerza con la que tenía antes. No ha contribuido en los objetivos políticos, pero sí ha dañado a la población. Señalando también que las declaraciones de los propios líderes opositores como Enrique Capriles señalan que estas medidas no han dado el resultado esperado, que las sanciones no funcionan. Y es que también hay que decirlo, esto de las sanciones tiene mucho tiempo que viene implementando, décadas atrás, cuando el mundo era distinto, cuando la economía global era otra, cuando las relaciones internacionales, cuando la tecnología era muy distinta a la que actualmente se tiene, y se ha convertido en una solución que simple y sencillamente no está funcionando. En varios frentes, hemos estado hablando mucho en el caso de Rusia, cómo no han funcionado. Vamos a hablar ahorita un poco de lo de Cuba, en donde tampoco han funcionado, y los demócratas reconocen que en Venezuela tampoco han funcionado. Y en este sentido y en esta dirección sale una información el día de hoy a través de las agencias noticiosas, en donde funcionarios de la Casa Blanca adelantan lo que se viene. Y lo que se viene es justamente esto, que Estados Unidos estaría también aliviando sanciones a Venezuela, justamente para impulsar el diálogo, rompiendo el hielo, tratando de mejorar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, dejando en ridículo a los personajes como Jorge Ramos, que criticaba al presidente Obrador que porque tenía relaciones y que se ponía del lado venezolano. Ahora, la Casa Blanca abre las puertas
a las negociaciones con Nicolás Maduro, con este gobierno tirano, como dice Jorge Ramos, de represores. ¿Qué es lo que dice la nota? El gobierno de Estados Unidos aliviará algunas sanciones económicas a Venezuela para alentar esta reanudación de negociaciones entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, señalaron los funcionarios a esta agencia de noticias AP. Los cambios permitirán a Chevron además negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero no para perforar ni exportar petróleo de origen venezolano, informaron los funcionarios de la administración Biden, que hablaron bajo condición de anonimato, porque también va a entrar en juego, ahorita vamos a hablar de esto, del petróleo, porque también lo que le interesa a Estados Unidos es el petróleo venezolano y el combustible también, incluso también allá se ha mencionado en Venezuela, en la Asamblea Legislativa, lo importante que sería para Estados Unidos recurrir, tener a su disposición los energéticos que se producen en Venezuela. Esta es realmente la motivación, hay que ser precisos y hay que ser ciertos y claros en todo eso. Y bueno, si se beneficia a la población, también hay que decirlo, que mucho mejor. Pero Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos es por los energéticos. Se señala también en la nota que el Carlos Eric Malpica, exfuncionario de alto rango de la petrolera venezolana y sobrino de la primera dama de Venezuela, sería eliminado también de una lista de personas sancionadas. Las medidas responden a gestos de buena voluntad de Maduro después de reunirse con representantes del gobierno de Biden en marzo, en donde se liberaron a funcionarios de Citgo, también una empresa en donde aseguraban eran presos políticos. Y bueno, esto se da y el rompimiento se dio de las conversaciones con la oposición luego de que se diera la extradición a Estados Unidos de un aliado clave de Maduro, este señor Alex Saab. Y que, bueno, hay que recordar, estas negociaciones entre Maduro y la oposición se estaban llevando a cabo en México y todo esto se suspendió tras la detención o más bien la extradición de este personaje hacia los Estados Unidos, que es parte de lo que busca recuperar el gobierno de Joe Biden y por eso trascienden y filtran esta información a través de esta agencia noticiosa de aquel país, en donde también se habla de esta posibilidad de aflojar, de alivianar las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro y con esto también facilitar lo que sería el trabajo de esta empresa petrolera Chevron y de esta manera también facilitar lo que sería el intercambio de energéticos entre Venezuela y los Estados Unidos, porque lo que está buscando Estados Unidos es más petróleo, más combustible para mantener lo más bajo posible los precios por toda esta situación que se tiene con Rusia. Sobre este encuentro en el mes de marzo, vale la pena retomar lo que señaló Nicolás Maduro, porque bueno, de eso se trata. Todo indica que lo que se busca es romper el hielo en la relación diplomática y vamos a retomar lo que señaló Maduro tras reunirse con esta comisión que recibió en el despacho presidencial allá en Caracas y donde se alcanzaron pues unos primeros acuerdos que estarían llevando ya a esta reducción en las sanciones. Vamos a retomarlo. Yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática, entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido. La hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número 1, ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas, las dos banderas, unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. Tuvimos casi 2 horas conversando, poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela y del mundo. Y yo ratifico, como le dije a la delegación, toda nuestra voluntad para desde la diplomacia, desde el respeto y desde la máxima esperanza de un mundo mejor, nosotros poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos de nuestro hemisferio, de nuestra región, de América completa, de América Latina y del Caribe. Ese es el mensaje principal. Una reunión importante.
Así es como se refería Nicolás Maduro a este encuentro, con esa comisión que se tuvo en el mes de marzo, cuando estaba en su apogeo toda esta incertidumbre en el sector energético y cuando inició Estados Unidos esta estrategia de buscar reemplazar el petróleo ruso en el mercado internacional ante el boicot que están impulsando junto con sus aliados. Ahora, ¿qué es lo que eventualmente también detonó este anuncio el día de hoy? Que también es muy importante porque Maduro está jugando sus cartas también en este escenario geopolítico en donde también aparece como protagonista justamente Rusia. El día de ayer, justamente hace 24 horas antes de esta información, lo que se dio a conocer por parte del gobierno de Maduro es un fortalecimiento de su vínculo con Rusia, con el gobierno de Vladimir Putin, porque el embajador que tenía en Moscú, Venezuela, fue nombrado como el nuevo canciller del gobierno venezolano. Eso es lo que se dio a conocer el día de hoy, así lo titulan y lo ponen ahí en la imagen. Nicolás Maduro anunció este lunes que el nuevo canciller Carlos Farías, quien se desempeñaba como embajador de Moscú, sería el canciller, pues. He designado, dijo Maduro, como ministro de Relaciones Exteriores al canciller de la República, al compañero embajador Carlos Farías. Regresa Carlos, dijo, asume las riendas de la Cancillería. Justificó que conoce todas las luchas de los cambios geopolíticos y todo el desarrollo de las luchas por la hegemonía en el mundo, en el entendido de que al ser embajador de Rusia, pues tenía y tiene y mantiene un gran contacto con el gobierno de Vladimir Putin, que también está interesado en mantener firme esta alianza porque Estados Unidos ha cerrado las puertas. Y aquí es donde Estados Unidos es lo que empieza a valorar. Si yo le cierro la puerta a los países en mi continente, si yo sigo con los bloqueos, si yo aprieto de más a estos gobiernos se van a ir con el de enfrente. ¿Qué es lo que está sucediendo con Venezuela? ¿Qué es lo que está sucediendo con Cuba y eventualmente también con Nicaragua? Y en general con todos los países que se sientan abandonados y no solo eso, presionados también por los Estados Unidos, y justamente estos países lo que están aprovechando es esta competencia geopolítica, y Maduro también la está aprovechando. Está jugando a las dos cartas y este movimiento clave pues genera, entiendo yo, también la reacción el día de hoy. Ahora, lo interesante es ya el escenario que se tiene también aquí en nuestro continente, porque hemos estado hablando de la Cumbre de las Américas, y en esta Cumbre de las Américas, en donde eventualmente estaría o no invitado Venezuela, también tendrá una participación importante el canciller, no solo de Venezuela, sino de todos los países. Y tomando en cuenta que ahora el canciller es el ex embajador de Rusia, pues obviamente también esto va a poner o va a sacar chispas en la cumbre si es que Venezuela es invitado. Y este tema es el que está también circulando mucho, pues acá en México, pues sabemos muy bien y conocemos la posición del presidente. ¿Qué es lo que ha trascendido sobre la eventual invitación a estos países? De lo que se ha señalado, esta es una columna, pero la he visto en otras fuentes, hasta el momento obviamente es algo no confirmado. Se señala que, México y Estados Unidos están tejiendo un acuerdo para lograr que Biden invite a el cubano Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, dicen los que de plano quedarán fuera serían el venezolano Nicolás Maduro y el de Nicaragua, Daniel Ortega, por sus cuentas pendientes con la ley. Bueno, eso es lo que empiezan a trascender, lo que empiezan a decir. ¿Y por qué circula esta información? Por lo que se dio a conocer el día de ayer, en donde también Estados Unidos aflojó las sanciones en contra de los cubanos. No, ayer hablábamos cómo se reducen las restricciones también para las remesas, para los viajes, donde se reactivan también buena parte de las actividades consulares. Esto justamente para romper el hielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y ahora estamos hablando exactamente de lo mismo el día de hoy para el caso de Venezuela. Entonces también diría yo, se abre la posibilidad, se abren las puertas de que también pueda ser invitado Nicolás Maduro, y solo faltaría el caso de Daniel Ortega. Sin embargo, esto no se decidirá, no se definirá hasta que no se tenga ya una decisión final por parte de la Casa Blanca, en donde el gobierno de México y el presidente López Obrador se ha convertido en pieza fundamental. Hay que recordar también lo que señaló y retomar lo que dijo el presidente Obrador el día de hoy, porque le quieren echar la carga a él.
Finalmente le quieren echar la carga al gobierno de México y a su presidente cuando realmente esta decisión depende de Estados Unidos. ¿Y por qué le quieren echar la carga a él? Porque dicen que esto nos llevaría a una ruptura con la Casa Blanca. Hoy el presidente descartó este escenario. Vamos a escuchar lo que mencionó en la conferencia mañanera sobre este tema. Hay una muy buena relación y en lo económico, en lo comercial, indudablemente, en lo migratorio, en la seguridad, estamos trabajando de manera coordinada. Por eso no se debe de pensar que si en este caso de la cumbre no coincidimos, pues ya se va a producir una ruptura. De ninguna manera. Es que nosotros tenemos que ceñirnos a los principios de nuestra política exterior, de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Y consideramos que no se debe de excluir a nadie y que se tiene que hacer valer la independencia y la soberanía de los pueblos. No es cualquier cosa. Entonces, esa es la postura de México. Pero no significa ruptura. Es lo que señala el presidente López Obrador. Entonces, Estados Unidos tiene varios frentes abiertos en lo que se refiere a sus relaciones con los países americanos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, les decía yo, al cerrar las puertas, no solo estás cerrándole las puertas nada más al gobierno de Venezuela, sino le estás abriendo las puertas a Rusia para que fortalezca su relación. Y en esta competencia internacional esto no le conviene a los intereses de los Estados Unidos. En segundo lugar también, pues tienes el problema de que en la comunidad generas este sentimiento negativo. Es decir, que como México hay varios países, ya se han pronunciado Honduras, Chile, Argentina, los países caribeños, obviamente los países que están fuera de esta invitación, que son los 3 países de Venezuela, Nicaragua y Cuba, también rechazan todas estas posturas y en general tienes un ambiente muy negativo que a su vez le sirve a Rusia y a China para meterse en esta área geográfica que es la que se supone donde tiene más influencia Estados Unidos. Entonces son varios frentes abiertos, son varias implicaciones, no invitar a estos países, y a esto hay que sumarle la presión del presidente mexicano que dice que no va a ir y no va a estar presente en la Cumbre de las Américas. Digo, esa sería la cereza del pastel. Por eso es que Estados Unidos, por eso es que Joe Biden está empezando a enviar estos mensajes. Por eso es que están viendo cómo salir de este atolladero, cómo mantener esta postura histórica en contra de estos 3 países, pero abrir las puertas para poder acercarlos, para poder fortalecer la diplomacia, cerrar las puertas a Rusia, tener también cerca al presidente de México y en general también poder competir en esta carrera internacional que tiene con China y con Rusia en diferentes frentes. En fin, no se mira tan fácil la situación, pero bueno, vamos a ver qué es lo que deciden en unos cuantos días más. Y así está el escenario. Y yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.